Vámonos al Ministerio de Ciencias, o mejor, al apartamento de la ministra de Ciencias. Sí, Juan Pablo, pues es un elemento más que se suma a todas las denuncias que ya hemos hecho aquí en Sigue la W de lo que está pasando en el Ministerio de Ciencias en cabeza de la ministra Yesenia Olaya y pues que ahora, como le digo, tiene este ingrediente que es bastante preocupante, bastante grave y pues del que no hemos podido tener respuesta de la ministra. Recuerden ustedes que aquí en Sigue la W en julio de este año, Andrea nos contó que una funcionaria, una alta funcionaria de ese ministerio, pues lamentablemente falleció. Ella, al parecer, por un infarto, pues perdió la vida y esto debido al estrés, a la carga laboral que tenía al interior de ese ministerio. Ella estaba pues encargada de unos temas muy importantes dentro de la entidad que tenían que ver con contratación, con la firma de unos convenios que después fueron cuestionados y demás. Estamos hablando de la señora Elizabeth Orjuela, que era la directora de gestión de recursos, del Ministerio de Ciencias. De nuevo, insisto, en cabeza de la señora Yesenia Olaya. Esta funcionaria, pues después de haber fallecido, fue reemplazada por el señor Guillermo Muñoz Ávila. Vamos a ver inmediatamente, Juan Pablo, en nuestro YouTube Live y también Facebook Live W Radio Colombia, la hoja de vida del señor Guillermo Muñoz Ávila, quien, como le digo, pues es quien llega a reemplazar a la funcionaria que por un infarto pues perdió la vida después de todo el estrés que le causó su trabajo en el Ministerio de las Ciencias. Ahí está entonces el señor Guillermo Muñoz Ávila, como bien se puede ver en el documento, pues es una persona que tiene un pregrado en Ingeniería Industrial. Si ampliamos un poquito más el documento se ve mejor en la pantalla. Ojalá lo podamos ampliar, por favor. Gracias. Entonces le decía que tiene un pregrado en Ingeniería Industrial y también un posgrado o una maestría, mejor, en Dirección de Empresas. Ese es, digamos, como la referencia de los títulos o los estudios que ha obtenido el señor Guillermo Muñoz Ávila y quien ahora pues está nombrado como director de gestión de recursos. Mire, Juan Pablo, más abajo en esta hoja de vida, bueno, ahí no se ve exactamente, pero ya le voy a mostrar. Él es la persona que reemplazó a la señora Elizabeth Orjuela. Pero ¿cuál es el problema con este señor? Aparte pues de su hoja de vida, que para muchos pues puede llegar a no ser idónea y no puede significar el hecho de ir a ocupar este cargo tan importante dentro del ministerio, pues que el señor es el dueño del apartamento donde actualmente aquí en la ciudad de Bogotá vive la ministra Yesenia Olaya. El señor Guillermo tiene, Juan Pablo, este apartamento en el occidente, en el centro occidente de Bogotá, y este es el certificado de tradición y libertad de su inmueble. Aquí lo vamos a mostrar, obviamente con las direcciones tapadas, porque aquí es donde vive la ministra. Son datos personales de la ministra y del dueño del apartamento. Exacto, no podemos pues dar a conocer, pero es para que veamos que sí existe el documento y digamos que en la parte donde está subrayada está la dirección donde vive en este momento la ministra. Un poco más abajo, subrayado está la dirección. Y pasemos por favor al siguiente documento, donde vamos a ver al final, donde se relaciona ya el nombre de los dueños. Vamos a encontrar que dice, en primer lugar, Bustos Vega, Andrea Carolina; Bustos Vega, Mónica del Pilar; y en el renglón número 3, Muñoz Ávila Guillermo. Él es el dueño, entonces, según este certificado, de ese apartamento donde ahora mismo aquí en la ciudad de Bogotá pues vive la ministra. Ella está viviendo allí desde que era viceministra y pues digamos que este señor Guillermo es su casero o su arrendador. Casero, me gusta esa expresión, sí. Paola. O sea, el casero de la ministra, y esto es muy importante, Paola. El casero o el dueño del apartamento en donde hoy es inquilina la ministra, porque ella es la arrendadora o la arrendataria. La arrendataria, gracias, Mauricio. Arrendataria, sí. La arrendataria, es él. El arrendador es él.
es ahora funcionario del Ministerio de Ciencias. ¿Desde hace cuánto, Paola, me decía usted? Desde agosto es funcionario cuando pues sucede todo este desafortunado hecho en el que pues termina falleciendo una funcionaria que ocupaba ese cargo, la Dirección de Gestión de Recursos, y pues el reemplazo fue este señor que es el dueño del apartamento donde vive la ministra. Incluso pues Juan Pablo, ya veíamos ahí que hay otro nombre de otra dueña que es la señora Mónica del Pilar, ya le digo el apellido, Mónica del Pilar Bustos. Pero ya pues, vendió No. Ellos son los tres dueños. Veamos nuevamente el documento, por favor. Ahí está. La que vende es la que está en el primer renglón. Alma Olivia Pantoja Carrillo. Ella es la que Pantoja vende. Carrillo, ya. ¿Y quiénes compran? Las dos personas de apellido Bustos Vega y el señor Ávila Muñoz Guillermo, que es el ahora funcionario del ministerio. Él en su declaración de conflicto de intereses para poder ser nombrado en el ministerio, vamos a verlo a continuación, el documento de su declaración de conflicto de intereses, que es a continuación, ahí usted lo está viendo, se ve muy claro pues que está postulándose en la parte de abajo, dice cargo o función que cumple, director administrativo o financiero técnico o operativo. Se ve muy claro que es la declaración de conflictos de él, y en la siguiente hoja, que por favor veámosla inmediatamente, declara que la señora Mónica del Pilar Bustos es su esposa. Eso quiere decir que el apartamento es de él y de su esposa y de su cuñada, y es donde vive la ministra Yesenia. Okay. Y Paola, usted, la que es tan acuciosa, ¿ya sabe a cuánto asciende el canon de arrendamiento de la ministra o no llegamos hasta allá? No, Juan Pablo, no llegamos hasta allá porque no. Tenemos el contrato y pues digamos que ese es un dato que no tendría relevancia, sino que hay que mirar quiénes son los dueños y por qué la ministra lo termina contratando a él en el apartamento. Pero hay un dato adicional. ¿Se acuerda que ustedes ayer contaron aquí en Sigue la Blue también que 2 viceministros renunciaron? Sí, claro, y se fueron el fin de semana pasado, Paola. Sí, a nosotros pues nos dicen desde el viceministerio, y ustedes también lo dijeron ayer, pues que estas renuncias se dan por razones personales, pero lo que también nos dicen desde el ministerio es que quien va a llegar a reemplazar, pero pues esto todavía no es algo fijo, quien va a llegar a reemplazar a uno de esos viceministros es la señora que le sirvió de fiadora a la ministra para sacar este apartamento. No, pues tengan la certeza que eso ya no va a pasar, Paola. Eso ya no va a pasar, pero estaba, digamos, en la lista de personas aspirantes a este cargo. Acá es importante decir 2 cosas, Juan Pablo, y es que nos preguntan también desde el gobierno si hay algún problema en que el señor pues sea el casero de la ministra, si es que tiene su hoja de vida cumpliendo todos los requisitos para ser nombrado en este puesto. Quiero que repitamos entonces, por favor, el documento número 1, en donde está la hoja de vida del señor Guillermo, para que ustedes vean y otra vez analicen la profesión que tiene el señor, el cargo que está ocupando, y ustedes concluyan si es idóneo o no. Es ingeniero industrial, pero además tiene una maestría en administración de empresas. Dirección de empresas. Pero venga, Paola, ¿y cuál es la experiencia profesional? La experiencia profesional ya se la voy a decir. Porque esa también es clave a la hora de pensar si era la persona idónea o no. Pero mire usted, mientras usted busca ese detalle, escribe Jesús Martínez en el chat del YouTube Live, y los invito a que ustedes lo vean y participen también. Dice, no, qué grave esa noticia, el mundo se va a acabar, sean serios, esto parece la red, solo chismes. Don Jesús, quítese usted de la cabeza, porque imagino que usted debe respaldar al actual gobierno, y está bien, uno es políticamente libre de respaldar a quien quiera, pero piense que esto lo hubieran hecho en otro gobierno, en un gobierno que no fuera de sus afectos, y que una ministra cualquiera hubiera nombrado un cargo directivo del ministerio a la persona que le arrienda la casa o el apartamento donde ella vive. ¿Eso le parece bien? ¿Le parece correcto? ¿Le parece ético? ¿Le parece acorde con una estrategia que busca brindarle transparencia, equilibrio y sobre todo una oportunidad para todos los colombianos? ¿Oportunidad es darle un cargo a aquel que le está alquilando el apartamento? ¿Eso es un cambio? Insisto, no lo piense como si fuera en este gobierno. Piense en cualquier otro gobierno. En realidad eso no es una cuestión de chisme, es una cuestión de ética y de moral, pero sobre todo de ética. Y creo que ahí
pues estamos en un gran dilema si usted piensa que esto es un chisme, o que ayer cuando contamos que hubo 2 viceministros que renunciaron, entre ellos el que tenía toda la confianza de la comunidad científica, es un chisme, o que ha habido infinidad de denuncias por maltrato laboral en contra de la ministra, son chismes. No son chismes, son hechos, señor. Son hechos. Porque la diferencia entre los chismes y los hechos es que los hechos como este que nos está presentando Paola están comprobados, están demostrados. Y ojalá la ministra nos contara cómo fue que llegó la hoja de vida de su arrendador para convertirse en uno de los directivos del Ministerio de Ciencias. Porque, Paola, me imagino que la ministra, como en todas las denuncias que llevamos haciendo desde hace varios meses, aquí tampoco va a responder. No ha respondido porque está fuera del país, está en Venezuela atendiendo pues compromisos laborales y de gestión, pero sí ya desde su área de prensa y de comunicaciones pues conocen esta denuncia y nos están preparando una respuesta. Mire, Juan Pablo, le tengo rápidamente la experiencia del señor Guillermo Ávila. Él ha trabajado durante varios años en la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes, ahí estuvo en el área de salud, también pasó por el área de administradora de proyectos, por el área de planeación y proyectos y también se desempeñó en el área de agroquímicos y proyectos de esa misma entidad, del Fondo Nacional de Estupefacientes. Digamos que la mayor parte de su experiencia o los años, la cantidad, hay muchos años en los que él estuvo dentro de esta entidad y pues trabajó en diferentes áreas que tienen que ver con la gestión del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ay, Paola. Bueno, entonces me dice, la ministra no responde, del ministerio tampoco, no hay una comunicación. ¿Le explicaron cómo fue el proceso de selección para que llegara el señor Guillermo al cargo? No, señor. Por eso le digo que en este momento están preparando una respuesta, pero todavía no la tenemos aquí en Sigue la W. Bien, Paola, ¿algo más sobre esta historia? No. No, por ahora no. Andrea, de todas las denuncias que usted ha venido sacando desde, no sé, tal vez hace 6 meses que llegó la ministra Yesenia al cargo, sí. Y cuando se empezó a hablar del maltrato laboral, creo que tal vez el punto más clave fue en julio o agosto, cuando se presentó el caso de la muerte de la funcionaria, que además reemplazaron ahora con el arrendador. Sí. ¿Ha habido alguna respuesta de parte del ministerio? No, insistimos que no. Nosotros hemos pedido en varias ocasiones una entrevista con la señora ministra, no ha sido posible y sí nos gustaría tener una respuesta, una contestación. Me parece que es también respetuoso decir las razones, argumentar las razones por las cuales no nos da entrevista, porque simplemente se queda en una solicitud, incluso después tuvimos que cambiar de interlocutor porque también el que era su director de comunicaciones salió de la entidad, se suma a esa desbandada de Minciencias. Pues sí, pero mire, Fabio Augusto Román dice, es que para este empleo tienen que pedirle permiso ustedes para que lo nombren. No, señor. Pero vuelvo y le pregunto, ¿es ético? ¿Es ético? Yo no sé si a esto le corresponde algún tipo de investigación disciplinaria, Paola. Me imagino que a nivel de la Procuraduría, en donde están además siempre muy atentos a este programa, que está lleno de denuncias, le pondrán la lupa a esta particular contratación del Ministerio de Ciencias, ¿no? Sí, seguramente, Juan Pablo, eso es lo que se espera, porque pues ya serán las autoridades las que deban decir si aquí hay una irregularidad o no. Por supuesto, sí es un comportamiento antiético, porque estamos hablando de un conflicto de intereses, de una persona pues que es cercana, que en algún momento ayudó a la ministra y que pues termina beneficiándose con un alto cargo dentro de ese ministerio, y pues eso es grave. Es grave, conflicto de interés. Pero como para ustedes, bueno, perdón, no para ustedes, para algunos, esto es chisme. Ay.